Hola, buenas noches. Voy a ver con ustedes la resolución del caso de gestión del cambio en la simulación. Lo vemos hasta después de que ustedes hayan hecho la simulación porque es importante que aprendan haciendo. Y de haber visto la teoría, si tienen acceso a la literatura, de haber visto la teoría antes, me preocuparía que se esmeraran en obtener el resultado antes que eh, el aprender. Y ahora, con la práctica de la simulación y con la teoría que vamos a ver hoy, ustedes pueden echar mano de estas herramientas para gestionar el cambio en la organización. Hay un PDF, además, que lo pueden ver mientras hago el video. A las organizaciones no les gusta cambiar. Recuerden que las organizaciones son macros macrocosmos de cada uno de nosotros. A las personas no nos gusta cambiar, porque el cambio, ya lo hemos visto, el cambio es doloroso, lleva mucho trabajo, requiere de reflexión, introspección, de feedback, cosas que naturalmente no nos gustan. Entonces la organización está creada y hace procesos y procedimientos de manera que el cambio sea difícil. Entonces, la misma razón que hace que avancemos, que es el orden y la creación de procesos y procedimientos para cumplir nuestra misión, también hace que se nos haga muy difícil el reorganizarnos y el cambiar. Hay dos approaches al cambio, uno que es el de fórmula y otro que es de contexto. El de fórmula es sencillamente, este es el nuevo cambio, lo tomamos como un reto técnico, se implementa un nuevo sistema, a partir del lunes todo el mundo lea ese manual y vámonos. Sin tomar en cuenta la cultura de la organización, ni bueno, menos identidades sociales, si hay roces, si hay miedos, nada de eso. Ese tipo de cambio puede ser que funcione en algunas circunstancias, pero mayoritariamente no. Y también habría que considerar la cultura de la organización. La gestión del cambio, que es sensitiva al contexto, considera el contexto, desarrolla una estrategia de implementación y entonces se ven los cambios. En el caso de la simulación, el contexto variaba dependiendo de si el proyecto era urgente o no, variaba dependiendo de la autoridad, si ustedes eran el CEO o un gerente medio, y utilizábamos 18 herramientas para gestionar la estrategia del cambio. Teníamos 4 escenarios. Hay dos tipos de cambio. Hay un cambio reactivo y un cambio proactivo. El cambio reactivo sucede cuando tenemos que cerrar un abismo en la ejecución, en el performance. Hay un performance gap. Es decir, hay una diferencia de donde yo quiero estar y a donde estoy. Entonces tengo que cerrar ese gap. Eso es reactivo. Y hay un cambio proactivo, que es en donde yo o la organización ve que hay una oportunidad de cambio, una oportunidad para mejora. No hay ningún problema en este momento, pero tomamos el reto para aprovechar esa oportunidad. Las culturas de los países tienden a ser más reactivas o más proactivas. De igual manera, las organizaciones, las personas, obviamente. Entonces, según Hofstede, por ejemplo, que ha medido ese rasgo cultural, una cultura como la costarricense es una cultura reactiva. Es decir, hasta que, hasta que no se termine de hacer el hueco en la calle, no lo arreglamos. Hasta que no se haga el hueco enorme, no se arregla. Y hay culturas un poco más proactivas, como podría ser cultura alemana, por ejemplo, en donde cuando el asfalto tal vez empieza a resquebrajar un poquito, o tal vez incluso antes,
ya hay un sistema que hace que evita ningún daño mayor. Esto va más allá de si se tiene la plata o no para arreglar la calle. No solo tomen eso en consideración, es algo cultural. Sencillamente, las culturas como la nuestra, latinoamericana, es más reactiva que proactiva. Y eso es algo que tenemos que considerar cuando gestionamos nuestra organización. De igual manera, dentro de las culturas reactivas, los costarricenses no somos tan reactivos. Hay otras culturas que son mucho más reactivas que nosotros y nos hacen a nosotros parecer más bien proactivos. Todas esas son cosas que ustedes tienen que considerar cuando están trabajando con las personas en su organización, más aún si hay personas de diferentes nacionalidades. Entonces, el escenario 1 era un cambio proactivo, la urgencia era baja y la autoridad era media. En el escenario 2 también es un cambio proactivo, pero la autoridad es alta. En el escenario 3 es un cambio reactivo, pero una urgencia con autoridad media. Y en el escenario 4 la urgencia y la autoridad formal son altas. Entonces, cuando gestionamos el cambio, esas son las dos primeras cosas que tenemos que entender. Bueno, este es un cambio proactivo o reactivo. Número uno. Y dos, ¿cuál es mi autoridad? Si yo soy el que voy a gestionar el cambio, ¿cuál es mi autoridad formal? ¿Media o es alta? Porque dependiendo de eso, además yo añadiría cuál es mi identidad social y la del grupo a quien quiero movilizar, dependiendo de eso es que yo voy a usar los 18 levers que hay más, momento, las herramientas de la simulación. El cambio organizacional pasa por tres fases. Primero hay una fase de movilización en donde tenemos que hacer el caso, tenemos que darle a conocer a la gente el por qué es bueno el cambio. Luego pasamos a una etapa de movimiento en donde ya la gente está a bordo y cada vez convencemos a más personas de las bondades del cambio. Y finalmente una fase de mantenimiento. Y durante todo este tiempo debemos de siempre ir construyendo la capacidad de cambio para la organización. Independientemente de si somos o estamos en una cultura reactiva o proactiva, una organización siempre debe estar lista para el cambio. Más aún si somos reactivos, debemos de hacer más esfuerzo en que la organización realmente esté lista para el cambio. ¿Cómo se logra esto? Con talleres que, por ejemplo, que, que hagan que se nos facilite el pensamiento innovador, las herramientas como Design Thinking, Lean Thinking, todo eso, una cultura realmente innovadora que permita que se expresen las ideas abiertamente, sin repercusiones y que se permita el fallar, sin castigo. Es importante. Kotter habla de 8 fases del cambio y Shine también habla de cómo hacer el cambio cultural y van a ver en el PDF hay puntos en donde Kotter y Shine coinciden. La parte de movilización sugiere establecer un sentido de urgencia. Esto también lo vieron en el video de la semana 10. Establecer un sentido de urgencia de por qué el cambio es importante. Luego debemos de crear una coalición y crear una visión hacia dónde queremos ir. Este Shine lo llama el descongelamiento de la cultura. La cultura está congelada y lo que hacemos es unfreeze, que todo se vuelva líquido para que las cosas cambien. Luego comunicamos la visión, empoderamos a otros para que nos ayuden a actuar la visión y planeamos para lo que Kotter llama short term wins. Es decir, si tenemos la visión a largo plazo, claro, pero a veces esa visión de largo plazo se hace muy larga y eso desconsuela a los seguidores. Por eso es importante tener ganancias
pequeñitas, cortas, que son relevantes y que mantienen al personal contento, estimulado, entusiasmado con el proyecto. Y finalmente, la fase de mantenimiento, la que ya llama el refreeze, ya logramos el cambio y ahora volvemos a congelar, que es en donde reinstitucionalizamos la nueva organización. Ahora, todo esto para volverlo a hacer cuando el cambio sea necesario. Michael Beer sugiere que el cambio se debe dar por una gran insatisfacción. Él sugiere que entre mayor la insatisfacción que podamos crear en la organización, con más facilidad la gente estará dispuesta a cambiar. Bueno, esto no es una teoría solamente de Beer, también se utiliza en la política, en la comunicación política, y es el lograr que la gente se vuelva insatisfecha con el status quo para que abrace el cambio de manera más rápida. Volviendo al liderazgo adaptativo, es lo que hizo Barenboim, por ejemplo, cuando llamamos la atención sobre lo que somos y lo que decimos ser. ¿Verdad? Esa incongruencia causa insatisfacción y hace que decidamos actuar. Por naturaleza nos oponemos al cambio. Esto lo vemos también durante el curso. ¿Cuál es la diferencia entre la posición y el motivo? Usualmente nos oponemos al cambio porque nos da miedo lo que no sabemos, lo que viene. El cambiar las rutinas requiere un nuevo proceso de aprendizaje que requiere esfuerzo. El que haya incongruencias entre lo que yo soy ahora y lo que seré, ya sea en la organización o a nivel personal, con el cambio, y la incertidumbre de cuál va a ser mi rol ahora. Todo eso hace que nos opongamos al cambio de manera natural. De ahí la importancia en la comunicación y en la comprensión de los motivos de por qué la persona o el grupo está en contra del cambio. Si consideramos que hay dos tipos de cambio, un cambio reactivo, un cambio proactivo, debemos de entender que por cada uno, que dependiendo de la urgencia, debemos de utilizar diferentes herramientas. Y las herramientas en la simulación se podían dividir entre herramientas que tenían una disrupción o una disrupción mínima, una disrupción moderada y una disrupción alta. ¿Qué es una disrupción mínima? El mandar un correo, el traer a un consultor. ¿Qué es una disrupción alta? El reestructurar la organización. ¿Okay? Por disrupción me refiero al cambio que requiere en el día a día del personal. Y además de la disrupción, lo van a ver en el PDF, cada herramienta que teníamos a nuestra disposición requería cierto nivel de credibilidad. Hay herramientas que requieren de mucha credibilidad, usualmente asociada con la autoridad formal, no necesariamente, pero en este caso así era. Entonces, ¿qué pasa? Que sería poco recomendado que nosotros, siendo los gerentes medios, en semana 1, arrancáramos, según nosotros, con una reestructuración de la organización. Un cambio disruptivo muy, muy alto, que requiere además una credibilidad formal, una autoridad formal muy fuerte, cuando yo no la tengo. Eso lo que hace es darnos puntos menos.
Entonces, a la hora de identificar las herramientas, teníamos que considerar la urgencia de la situación y la autoridad y credibilidad nuestra. Cuando el cambio es proactivo, significa que tenemos chance, tenemos tiempo de ir construyendo y la construcción se hace en escalera, con cambios disruptivos mínimos, en la parte de movilización, luego en la parte de movimiento, cambios disruptivos un poquito medianos, y ya en la parte de movimiento podemos, si queremos, no necesariamente, podríamos incluso tener disrupción alta. Entonces, vamos a verlo. Sin embargo, ese orden de herramientas no hubiera servido, no sirve, ustedes lo vieron, en el caso cuando la urgencia es alta. Cuando la urgencia es alta, no tenemos chance, no tenemos mucho tiempo, tenemos que actuar rápidamente. Incluso podría ser que nuestro estilo de liderazgo tenga que ser más autoritario y menos democrático. ¿Qué pasa con la situación donde la urgencia es alta? No podemos comenzar con disrupciones bajas. Desde el principio, la disrupción tiene que ser media. Tampoco alta, porque sería mucho de choque. Entonces, pero una disrupción media. ¿Por qué no puede ser baja? Porque es urgente. Entonces, empezamos con disrupción media, no baja, sino media, en la fase de movilización. En la fase de movimiento es lo más disruptivo que tenemos, lo más alto en la disrupción, y luego en la fase de movimiento bajamos. Entonces vean que cuando el reto es reactivo, podemos bajar de menos a más, pero cuando el reto es urgente, tenemos que empezar en el medio, luego subir a una alta disrupción y luego bajar otra vez. Pero nunca bajamos, por lo menos no al principio de la fase de mantenimiento, no bajamos al mínimo. Tenemos que mantener la presión. Recuerden lo que dice Heifetz, que hay que mantener la presión a cierto punto, porque mucha presión, la gente se nos hace el burnout, ¿verdad? Y muy baja, la gente no cambia. Entonces, aprender a mantener esa presión. En general, las personas pasamos por 4 fases de adopción, de abrazar el cambio. Primero, hay una fase de reconocimiento, que es cuando yo me doy cuenta que hay un cambio de algo que me puede interesar. Puede interesar, me doy cuenta que algo está pasando. La segunda fase es si me interesa. ¿Okay? Esto también se aplica en el mercadeo. Okay, ustedes escuchan un anuncio. Probablemente ya lo han oído antes, pero no le han prestado atención. Estamos en la parte de awareness. Luego, cuando ya le prestamos más atención, es porque algo en el anuncio, o en el cambio, o en el memo, o en el correo que nos llegó, hace que digamos, esto podría ser interesante. Entonces, nos volvemos curiosos acerca del cambio y buscamos información. En la tercera etapa decidimos probar. Entonces, experimentamos con el cambio, podría ser que experimentemos con el nuevo software. Si estamos hablando de un producto de mercadeo, podríamos experimentar comprando el producto, no mucho, pero un producto. Y finalmente, ahí es la etapa de decisión, si adoptamos o no. Si me sirvió, si yo estoy convencido del cambio del producto, del software, del cambio de liderazgo, lo adopto e incluso puedo evangelizar de lo bueno que es el cambio. Sin embargo, como les pasó a algunos en la simulación, estando en el trial, hacíamos algo, escogíamos incorrectamente alguna de las acciones y perdíamos credibilidad, y del trial pasábamos, la gente se sale, ya deja de creer de nosotros, deja de creer en nosotros y pasa de nuevo a la etapa de awareness.
Eso pasa en la vida real, pasa con productos, en el mercado, pasa con la política, pasa con sus jefes, pasa con las relaciones personales. Entonces, esas 4 fases de adopción, recuerden que se magnifican, se multiplican en la organización. De ahí la importancia, lo vieron en la simulación, de saber quién en la organización me puede ayudar a mover a alguien de awareness a interés, de interés a prueba y de prueba a adopción. Porque, y de nuevo, si ponemos atención a las identidades sociales y a los grupos que hay dentro de la organización, eso nos puede ayudar a facilitar la gestión del cambio. Termino recordándoles que la gestión del cambio no es algo orgánico, es algo que tiene que tener una gran intención, porque tenemos que considerar la urgencia y nuestra posición en la organización. Finalmente, termino recordándoles que el liderazgo, lo que hemos visto en el liderazgo, tiene 2 componentes muy importantes, que es la parte de negociación y la parte de gestión del cambio. Entonces, no podemos hablar solo de liderazgo sin incluir negociación y gestión del cambio.